Bueno, vamos al lío. Os damos la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, es tan complejo como fascinante. Vamos a desgranar de forma totalmente objetiva el marco teológico del padre Chad Ripperger, un sacerdote exorcista. Nos basamos en una entrevista documental larguísima para intentar entender qué son, supuestamente, estas entidades invisibles y cómo operan en nuestro mundo. Y ojo, el objetivo aquí no es debatir, sino plasmar esta perspectiva teológica tradicional de la forma más clara posible. Vamos a diseccionar paso a paso la anatomía de lo invisible. Para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. 1. Los cimientos. 2. El impacto individual. 3. La influencia social. Y 4. Los mecanismos de defensa. Breve y al qué. Fijaos en este dato para arrancar, porque es de esos que te dejan pensando. Un 23%, sí, el 23% de los evangelios relata momentos donde Cristo lidia directamente con demonios. No es un detallito de fondo que da, es un pilar absolutamente central en los textos fundacionales. Según nuestra fuente, esto nos sirve como un ancla buenísima para entender que, históricamente, la guerra espiritual siempre ha estado ahí, en primera línea. Empezamos por el principio. Sección 1. Los cimientos, definiendo a las entidades. A ver, hay un matiz técnico que me parece brutal. Casi siempre existe la tendencia a pensar en los demonios como seres sobrenaturales, ¿verdad? Pues la fuente hace una corrección clave. Son preternaturales. Básicamente, significa que, aunque operan fuera de nuestra experiencia humana diaria, siguen estando fuertemente sujetos a leyes naturales fijas. No pueden hacer lo que les dé la gana. Lo verdaderamente sobrenatural, o sea, eso de suspender la naturaleza o crear cosas de la nada, eso es terreno exclusivo de Dios. Así que, en resumen, necesitan permiso divino para actuar y desde luego no son todopoderosos, ni por asomo. Y de aquí saltamos a otra diferencia que es alucinante. ¿Cómo funciona su mente frente a la nuestra? Nosotros, los humanos, aprendemos pasito a pasito. Usamos los sentidos, acumulamos experiencias con el tiempo, razonamos. Es un proceso discursivo. Pero el conocimiento demoníaco es totalmente distinto. Al no tener cuerpo, no usan los sentidos. La fuente explica que su conocimiento es infuso, es decir, reciben la información de golpe como si les descargaran el concepto completo en la mente en el momento de su creación. Esto les da una capacidad de análisis y una velocidad que es sencillamente abrumadora. Pasamos a la segunda parte, sección 2, el impacto individual. Vamos a ver el microconflicto. El material de origen dibuja una escalera muy clara de cómo supuestamente nos influyen estas entidades. Empezamos en el escalón 1, la tentación ordinaria. El pan nuestro de cada día para toda la humanidad, vamos. El escalón 2 ya es más serio, la opresión. Aquí hablamos de ataques destructivos que vienen desde fuera. Luego en el nivel 3 la cosa se tuerce, con la obsesión. Es un punto de inflexión donde el ataque se vuelve interno, captura la imaginación y las emociones. Y por último el extremo más absoluto, el nivel 4, la posesión verdadera, donde toman el control físico. Pero un momento, antes de asustarnos con ese último nivel, mirad estos números para darle el peso adecuado. La fuente cuenta que de unas 800 peticiones de ayuda mensuales que reciben los exorcistas, apenas unos 4 casos acaban siendo posesiones genuinas. 4 de 800. O sea, es un fenómeno extremadamente raro. La inmensa mayoría de las crisis recaen en las primeras categorías o sencillamente tienen su origen puro y duro en el campo de la salud médica normal. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo distingue clínicamente un exorcista un problema mental de una supuesta obsesión preternatural? El padre Ripperger lo explica de una forma muy gráfica. Dice que las dolencias psicológicas normales suelen ser lineales, planas en el tiempo, pero la obsesión demoníaca es como un interruptor de la luz. Se enciende y se apaga de forma abrupta. Alguien puede pasar de una ira incontrolable a la más absoluta normalidad en un instante, y sin que haya ningún tipo de estímulo externo evidente que justifique el cambio. Ahora, si la situación avanza a ese rarísimo último nivel, a la posesión, el texto nos dice que buscan señales inconfundibles, indicadores primarios que la psicología ni de broma puede explicar. Hablamos de saber secretos ajenos, de mostrar una fuerza física completamente desproporcionada o hablar idiomas no aprendidos. Es que el material cuenta casos de personas sin ningún tipo de estudios haciendo distinciones teológicas complejísimas en perfecto latín o, no os lo perdáis, hablando fenicio, una lengua que lleva extinta más de 3000 años. Increíble. Y si lo intelectual sorprende, lo físico ya es de película. Las anécdotas que relata la fuente sobre los cambios corporales que se ven en los rituales ponen los pelos de punta. Mencionan desde alteraciones sutiles hasta mutaciones explícitas, rostros que de repente adquieren un tono irreal que denominan color madera de cerezo, pupilas que se hiperdilatan hasta engullir el ojo en oscuridad pura, y casos donde las facciones de la cara de la persona literalmente parecen transformarse delante de todos los testigos. Con todo esto en la cabeza, es inevitable plantearnos una incógnita para conectar los puntos. ¿Se queda esta guerra invisible solo en personas aisladas o va más allá?
Es el momento de ver si todo este fenómeno influye realmente en el tejido mismo de nuestra sociedad. Entramos en la sección 3. La influencia social. El macroconflicto. Aquí el texto traza un mapa jerárquico bastante específico. Según el sacerdote, estas fuerzas se organizan frente a la sociedad moderna como un ejército y enumera a varios generales demoníacos con sus jurisdicciones asignadas. Por ejemplo, a Baal se le asocia con la impureza generalizada, a Asmodeo y Leviatán se les señala como responsables de fomentar la homosexualidad masculina y femenina respectivamente, y entidades como Baphomet o Moloch se vinculan con el sacrificio infantil, relacionándolos directamente en la fuente con el fomento del aborto. Como veis, presentamos aquí el esquema teológico exactamente tal y como lo articula el sacerdote para entender su visión del mundo contemporáneo. Siguiendo con el análisis de las estructuras sociales, el texto hace una comparación súper directa que llama muchísimo la atención. De forma imparcial, reportamos que la fuente afirma que la psicología demoníaca funciona exactamente igual que la ideología comunista. Ojo al data. Según argumentan, ambos operan con el mismo mecanismo de engaño. Empiezan prometiendo paraísos y utopías donde todas las necesidades están cubiertas y no hay preocupaciones. Pero una vez que se cae en la tentación inicial, el resultado conduce irremediablemente a la destrucción y a la miseria humana. Lo cual nos lleva directos al concepto de la trampa del poder. El argumento aquí es que a los líderes políticos no los corrompen por casualidad, sino que son objetivos de altísimo valor. ¿Por qué? Pues porque tienen una autoridad que, bien manipulada, puede multiplicar el daño social exponencialmente. Hay una anécdota preciosa en el material. Dice que la gran némesis de Satanás en el cielo es Santa Juana de Arco. Y el motivo es que ella combate específicamente la traición por ambición. Y esa ambición es justo el defecto por el cual muchas personas en el poder sacrifican principios morales con tal de trepar políticamente. Bueno, vamos a la recta final. Sección 4. Mecanismos de defensa. La resolución. Para establecer las defensas resulta vital entender por dónde entran. El documento marca 3 grandes fisuras. En primer lugar están las acciones morales graves, el pecado mortal. En segundo lugar, meterse a propósito en prácticas de ocultismo. Pero la tercera vía, fijaos, esto es un hallazgo súper significativo del texto, sufrir un trauma extremo o un abuso grave. El desorden y la herida tan profunda que causa ser víctima de crímenes severos pueden abrir, lamentablemente, enormes vulnerabilidades a este tipo de aflicciones. Vale, ¿y cuál es el antídoto? La fuente resume varias estrategias preventivas muy proactivas. Evitar los vicios es fundamental, pero hace muchísimo hincapié en huir de la pornografía. La describe literalmente como una de las epidemias actuales que más facilita la obsesión diabólica. Además de esto, se receta oración constante y la introducción del ayuno. De hecho, menciona que los propios exorcistas se someten a ayunos muy estrictos durante días. La idea es doblegar las pasiones del cuerpo y construir una barrera de virtud inexpugnable. Y casi terminando, llegamos a una de las paradojas teológicas más iluminadoras y fascinantes de toda esta exploración. Porque, a ver, después de todo lo que hemos visto, resulta que estas entidades no van por libre ni tienen el éxito final asegurado. Como bien dice la cita, el creador tiene un control tan absoluto que a menudo permite que esos ataques ocurran. Paradójicamente, utiliza a estas entidades como si fueran las pesas de un gimnasio. La herramienta perfecta para obligar al ser humano a forjar una virtud heroica y, en última instancia, alcanzar la santificación. Para cerrar este intenso recorrido visual, os dejo con una reflexión muy provocadora que sale sola después de analizar todo esto. Qué inmensa parte de la historia humana e incluso de nuestro comportamiento más íntimo del día a día podría estar siendo moldeada por fuerzas que escapan completamente a nuestra vista. Desde luego, este análisis ofrece una perspectiva singular donde la psicología, los problemas sociales y la teología antigua se entrelazan de un modo sobrecogedor, dejándonos la puerta abierta de par en par para seguir buscando respuestas en lo invisible.